Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los videos que he publicado en mi canal personal Andrés FMed. Si quieren ver más videos de este tipo, los invito a que visiten mi canal y vean los otros videos que tengo publicados en el mismo. De igual manera, los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimos tips de estudio, casos clínicos y muchísimo contenido académico. No siendo más, los dejo con el video. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estudiar para un parcial en medicina. Lo primero que todos tenemos que tener claro es que para poder rendir bien en un parcial, para que uno le vaya bien en un examen, esto va de la mano con lo que mencionábamos en la introducción de estudiar para la vida. Es decir, uno no puede esperar estudiar para un examen y que le vaya perfecto en el mismo y que además sea bueno en la materia y ya en su práctica profesional si solo se dedica a estudiar única y exclusivamente para el parcial. Evidentemente, la gran mayoría del tiempo tenemos que estudiar para la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O cómo lo podemos aplicar a lo que es la medicina? Por ejemplo, si estás viendo una materia de bioquímica, una materia de microbiología, la gran mayoría del tiempo deberías estar estudiando para ti. Deberías estar estudiando lo que es en las clases, tratando de profundizar un poco más allá, pero no enfocado en el parcial, sino enfocado en realmente conocer y poder entender y afianzar bien el tema para manejarlo de una forma apropiada. Y de esa manera, si tú ya tienes esos conocimientos base y has estudiado de una manera adecuada para la vida en tu materia, en el momento en el que llegue la hora de estudiar, ahora sí para el parcial, vas a tener un bagaje, vas a tener un background, un sustento, una base muy sólida sobre la cual fundamentar ese poco conocimiento, que es tratar de afianzar un poco mejor a la hora de presentar el parcial. Así que, como les decía al principio, el primer consejo y lo más importante que todos tenemos que hacer es verdaderamente estudiar para la vida las materias que vamos cursando a lo largo de la carrera. Y eso es un excelente primer paso para poder estudiar bien para un examen. Con lo anterior claro, lo segundo que debemos hacer a la hora de estudiar para un examen es anticiparnos. Y con anticiparse me refiero a que determinen previo a la realización del examen, ojalá, creo yo que el tiempo ideal es una semana previa a la realización del examen, cuáles son sus recursos de estudio conforme a qué es lo que les van a preguntar en ese examen. Y aquí lo que tienes que hacer básicamente es verificar cuáles pueden ser esas posibles fuentes de información o esas posibles fuentes que tú puedes estudiar ya como tal para el parcial para lograr una excelente nota en el mismo. Y aquí son múltiples los recursos que podemos utilizar, empezando por lo que son propiamente las clases, sea porque fuiste a la clase, fuiste muy juicioso y tomaste todas las notas, o las grabaciones de las clases o cosas por el estilo. El segundo recurso que puedes utilizar es lo que son propiamente los resúmenes o las cosas que ya tú hayas leído como tal en ese primer paso que fue para estudiar para la vida en el examen. Las cosas que hayas leído que están con relación a lo que te van a preguntar en el parcial, evidentemente te van a servir si tú hiciste un resumen de las mismas para poder utilizarlas para tu estudio en el examen. Así que una vez te has anticipado y has definido cuáles son tus posibles recursos para estudiar, llegamos a nuestro tercer paso para el estudio de un examen, que básicamente es priorizar y organizarse. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. Lo primero es que debes conocer a tu profesor, el cual te va a examinar, y debes conocer cómo son las características de los exámenes, tanto de esa materia como de ese profesor en específico, ya que de eso depende en qué cosas uno sabe que el profesor se suele centrar para preguntar, para que tú te enfoques también en esas cosas a la hora de estudiar para tu examen. Así que si tu profesor da unas excelentes charlas, pero tú sabes que todo lo que él pregunta está sustentado única y exclusivamente en un libro, pues quizá el recurso que uno más debería priorizar sería ese libro. Mientras que si el profesor es de este tipo de personas que menciona datos curiosos que no están usualmente en los libros y que él siempre dice esto es pregunta de parcial, y efectivamente eso lo preguntan en el parcial, pues los apuntes de las clases, las grabaciones de las clases quizás serían lo que uno podría priorizar como fuente de estudio o como opción de estudio. Con esto lo que les quiero dar a entender es que no existe una única fórmula, una única receta para estudiar para un parcial. Si en uno sí puede aplicar un método de estudio para estudiar medicina, para que uno rinda en un parcial, evidentemente hay que estudiar y dirigir el estudio específicamente para ese parcial, y eso hace que las cosas varíen dependiendo de la materia, del profesor y del examen. Y con esto, digamos que llegamos a lo que sería el segundo consejo dentro de esta tercera parte de organizarse y priorizar, y es que uno no se tiene que saber absolutamente todo. He visto muchos casos a lo largo de mi carrera de personas que cuando iban a estudiar para el examen cogían y sacaban todos los apuntes de todas las clases, se querían volver a escuchar todas las clases
Y a fin de cuentas eso quizá no sea tan útil, porque no solo en los exámenes de la universidad, sino en todos los exámenes MIR, USMLE y Residencia, existen unos temas que son los que se conocen en inglés como high yield, los temas que siempre preguntan, los temas en los cuales más se enfoca el examen. Y lo mejor es que tú dediques todos tus esfuerzos principalmente a esos temas. Los otros son secundarios y tal vez incluso si no los estudias y no los repasas, no va a afectar mucho tu rendimiento en el parcial. Para darles un ejemplo, en mi universidad, cuando yo estaba en las materias básicas, siempre dentro de nuestros exámenes estaban los temas de básicas, fisiología, anatomía, embriología, de clínicas respecto a ese sistema. Por ejemplo, si estábamos en cardiovascular, anatomía, fisiología cardiovascular, clínicas de lo que éramos visto, por ejemplo, síndrome coronario agudo, entonces fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, manejo. Y además de esos temas, siempre nos metían una o dos preguntas de historia y de algo que se llamaba nuevo trivium, que era la parte de escritura, debate, lectura de artículos, entre otras cosas. Para serles honestos, yo nunca jamás estudié los temas de historia y de nuevo trivium. Quizá lo que hacía era, si sabía que habían dicho algo específico en la clase o había una presentación muy fácil de revisar, la revisaba una o dos veces muy por encima. Pero no me preocupaba por conocer eso, aprendérmelo de memoria o algo por el estilo. Sino que simplemente sabía que si tenía esas respuestas bien, pues excelente, pero si las tenía mal, igual iba a tener una buena nota en el parcial si lograba tener bien las preguntas del resto, que era lo que más importaba y lo que más pesaba en el parcial: fisiología, anatomía, embriología, etc. Y es por eso que a lo largo de mi carrera en general yo casi nunca saqué 5, que es la nota perfecta por lo menos acá en Colombia. Casi nunca lo saqué, pero usualmente siempre estaba entre el 4 y el 5, es decir, me iba bien, no tenía una nota excelente, no tenía la nota perfecta, porque no me importaban esos pequeños detalles que sabía y estaba, digamos que consideraba desde el inicio que eran unas preguntas que iba a perder, pero con eso yo sabía que igual sacaba una buena nota en el examen. Así que, habiendo hecho los 3 pasos previos, que recuerden que son estudiar para la vida, posteriormente anticiparse y definir los recursos, y finalmente organizarse y priorizar, lo último que queda es que ya utilices esa semana previa al examen para estudiar. Entre más antes estudies, mejor. ¿Cómo vas a estudiar en ese tiempo? Lo que tú puedes hacer, o lo que yo te recomiendo, es que cojas todos tus recursos y hagas más o menos lo que te propongo en mi método de estudio, que por aquí te dejo el video, para que, digamos, priorices, cojas una fuente primaria, a partir de eso hagas un resumen y después vayas incluyendo en tu resumen las cosas relacionadas con eso. Y lo que tendrías que hacer posteriormente es tratar de interiorizar ese resumen. No quiero decir con esto que te lo aprendas de memoria, pero por lo menos que sí conozcas todos los aspectos claves de ese resumen, y a partir de aquí puedes utilizar diversas formas para tratar de aprendértelo. Puedes leerlo varias veces, puedes hacer flashcards del mismo para de esa manera interiorizar y retener muy bien la información a corto plazo, que sería lo que necesitarías para que te fuera muy bien en el examen. Y así, muy seguramente, si tú aplicas esto para todos tus exámenes, en estos 4 pasos, te va a ir demasiado bien en tus exámenes. Por lo menos fue lo que yo le realicé durante mi carrera. Es decir, yo siempre estudiaba para la vida, estudiaba lo que me importaba de la materia, pero la semana antes del examen estudiaba para el examen, de la manera que les acabo de explicar, y de esa manera lograba siempre una muy buena nota, al punto que fui el mejor promedio de mi carrera, o de mi promoción como tal en la carrera. Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes en este video. Espero que haya sido de utilidad. Déjenme en los comentarios cualquier otro tema del cual les gustaría que hiciera un video al respecto. Y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.